por la paz, CONADIF. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es el Dr. Víctor Guiza. Yo soy el jefe de hospitalización y proyectos clínicos de Centros de Integración Juvenil. Y me permito agradecer muchísimo a la CONADIC y a Centros de Integración Juvenil por invitarme a este Facebook Live, donde hablaremos un poco acerca del consumo de metanfetaminas en nuestro país. Abordaremos un poco los temas de historia de la sustancia, qué son las metanfetaminas, qué efectos tiene en el cuerpo, la situación mundial en cuestión de esta sustancia, la epidemiología en México y al final algunas conclusiones. Se ha descrito que en 1887 se sintetizó por primera vez la anfetamina. Seguramente diré el nombre mal de este químico porque es un químico rumano, pero fue sintetizada por Lazar Edeleanu. Fue hasta 1930 que se estudia su acción en el sistema nervioso central como un estimulante. En 1932, la anfetamina normalmente se utilizaba para el tratamiento de asma, ya que es un buen broncodilatador. También se utilizó para narcolepsia, obesidad y en algunos casos para el TDA. No es hasta 1919 que en Japón, mediante la N-metilación de la anfetamina, se crea o se sintetiza la metanfetamina por Akira Ogata, un químico japonés. A partir de esta época de la Segunda Guerra Mundial, se generaliza su uso en Estados Unidos, en Japón y en Alemania, ya que pues, es una sustancia que permitía una mejor acción en combate para los soldados. Y al final de la guerra, en 1941, se vende comúnmente sin receta en Japón. Esto con la finalidad de contrarrestar somnolencia y aumentar la vitalidad. Excelentes características para una población que necesitaba trabajar muchísimo, ¿no? Ya en la posguerra hubo un excedente de este medicamento y en la imagen podemos ver el ejemplo de la caja con la que se vendía con el nombre de Filopon. En 1954, el número de personas dependientes a la metanfetamina en Japón aumentó a más de 550,000 y se habla de que esta es la primera epidemia de consumo de metanfetaminas, aunque pues ha habido muchas más y hasta la actualidad hay un problema del consumo en este país. En la época de los 60, en los Estados Unidos se vendía de forma común para el tratamiento de la obesidad y la depresión. No es hasta los años 70 que se implementan restricciones legales. Esto ocurriendo en la Convención de Viena de 1971. A partir de estas restricciones, cambia el patrón de usuario. A un inicio de trabajadores manuales,
posteriormente siendo utilizada en estudiantes universitarios, profesionales calificados y en mujeres, que en ese entonces era una población que normalmente no consumía estas sustancias. ¿Qué es la metanfetamina? Como ya habíamos hablado, es un derivado de la anfetamina, es como un primo hermano, ¿no? Que básicamente la diferencia es la N-metilación, ¿no? Claramente es un estimulante del sistema nervioso central muy potente, es altamente liposoluble, lo que le permite llegar a la barrera hematoencefálica de una forma mucho más rápida y tener sus efectos inmediatos en el sistema nervioso central. Libera grandes cantidades de monoaminas al espacio sináptico, no nada más dopamina, que es generalmente en lo que nos enfocamos, sino también serotonina y norepinefrina. Y en esta presentación pueden ver aquí la representación gráfica de la molécula. En cuanto al mecanismo de acción, se dice que disminuye la recaptura de monoaminas al bloquear los transportadores de cada una de ellas, tanto de norepinefrina, de serotonina y de dopamina. También interactúa con el TAR-R1, que es Trace Amine Associated Receptor, lo cual inhibe la recaptura de dopamina dependiente de este receptor. De igual manera, reduce la expresión de transportadores de dopamina, lo que permite que tengamos mucho de este neurotransmisor en el espacio sináptico. Inhibe también la actividad de la monoaminoxidasa, una enzima que se dedica a eliminar las monoaminas o estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Y por último, también se ha descrito que aumenta la expresión y actividad de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima que ayuda a la síntesis de la dopamina. En cuanto al efecto del consumo, perdón que tenga esta imagen en inglés, pero quise dar crédito al ilustrador Joshua Seong, que en colaboración con Very Well, una página que habla de estas situaciones, crearon esta buena imagen que me pareció muy útil para la exposición. Lo que nos dice aquí es que, ¿qué pasa en la intoxicación con metanfetamina, ¿no? Por un lado tenemos los efectos psicológicos, donde podemos observar delirio, psicosis, alucinaciones. Por otro lado también tenemos el efecto como más placentero de la sustancia, que es la euforia. Puede presentarse también episodios de agresión, tanto autoagresivas como heteroagresivas, y esta sensación de autoconfianza, ¿no? Por otro lado, tenemos los efectos físicos, ¿sí? Que se representan principalmente por complicaciones cardíacas. Podemos ver cambios importantes en el ritmo cardíaco, principalmente taquicardia. Hay una estimulación completa del cuerpo. Se presenta frecuentemente náusea y la sensación de frío o calor. Una de las complicaciones también graves de esto es que puede aumentar mucho la temperatura y provocar, como aquí podemos observar también, convulsiones. Hay también complicaciones, como les decía, cardíacas más graves, como puede ser el infarto o algunas arritmias fatales, ¿no? Esto puede relacionarse con la muerte y, evidentemente, pues también tenemos la complicación de que podemos desarrollar dependencia a esta sustancia, ¿no? En cuanto a los efectos a largo plazo, tenemos este estudio, un metaanálisis que habla acerca de cuáles son los principales déficits cognitivos que podemos encontrar en personas ya con un consumo crónico de esta sustancia. Pues primero hablamos de que hay un déficit en la cognición global, también en la atención, las funciones ejecutivas, en la fluidez del lenguaje, en el aprendizaje verbal, la memoria visual, la memoria de trabajo, pero sobre todo tenemos que subrayar que los déficits más importantes en estos pacientes es en el control de impulsos y en la cognición social, que es esta habilidad, ¿no?, que tenemos los seres humanos para reconocer reglas sociales y situaciones sociales específicas. En este sentido se estudia cuando se le
se le pone a un paciente o una persona que consume esta sustancia imágenes de caras de otras personas, donde ellos deben de identificar si están tristes, si están enojados, si están serios, si es una expresión neutral, etcétera, ¿no? Y aquí es donde observamos mayores déficits. Continuando con los efectos a largo plazo, tenemos que considerar siempre los trastornos mentales y de la conducta que están asociados al mismo consumo de la metanfetamina, ¿no? Se relaciona muchísimo con depresión, con ansiedad, con fatiga crónica, con trastornos del sueño y además también con trastornos de la conducta alimentaria. Sin duda, una de las complicaciones en salud mental más importantes del consumo de metanfetaminas es la psicosis. Es una de las características que más hacen que acudan los pacientes a servicios especializados, ¿no? También podemos encontrar cuestiones que no tienen tanto que ver con salud mental, pero que tienen una repercusión grave en la funcionalidad de nuestros pacientes, como es la pérdida de peso extrema, ¿no? En caso porque es un anorexigénico, es decir, quita el hambre, ¿no? El consumo de la metanfetamina. También encontramos isquemias intestinales, deshidratación, hilo paralítico. Esto es producido principalmente porque hay cambios importantes en el sistema nervioso del intestino, ¿sí? También podemos encontrar diarrea, esto derivado también de cambios en la microbiota intestinal. Y, por último, algo que se está estudiando mucho en los últimos años son los cambios en las vías colinérgicas antiinflamatorias, que esto va a producir un estado inflamatorio global y todas las consecuencias que esto significa, ¿no? Sin duda, una de las complicaciones más comunes y más graves es la dependencia de esta sustancia, y derivado de que hay diferentes vías de consumo de esta sustancia, es decir, puede ser fumado, puede ser esnifado, puede ser vía oral y también puede ser vía intravenosa. Cuando se consume de esta manera, de vía intravenosa, tenemos que considerar también todos los riesgos que esto mismo implica. Por ejemplo, el riesgo aumentado de contraer VIH, hepatitis B o C, y también considerando como infecciones locales, ¿no? Abscesos, etc. Otro de los problemas comunes que podemos encontrar son problemas dentales en estas personas que consumen. De hecho, la Academia Americana de Dentistas reconoce como un síndrome en específico como los dientes de metanfetamina, ¿no? Y se ha descrito que probablemente lo que ocurre es que al fumar la metanfetamina se crea una deshidratación muy importante de la boca y además como una higiene menor una higiene bucal mucho menor en estas personas, y además crea también como un efecto secundario bruxismo, que es como rechinar los dientes, el apretar mucho la mandíbula, y esto provoca como estos cambios, ¿no? De igual manera encontramos problemas en piel, ¿sí? Es muy común la comezón intensa y el dolor en la piel, y por eso es que hay muchas heridas por rascado. Hablando de salud mental en general, el panorama actual de los trastornos mentales, derivado también de un estudio que hizo el Lancet en 2018, que, digamos, por frecuencia empezamos a enumerar a los trastornos mentales, y podemos aquí ver que el primer lugar son los trastornos de ansiedad, en segundo lugar los trastornos depresivos, pero en tercer lugar los trastornos por consumo de sustancias. Esto nos habla de la importancia del problema que tenemos en cuanto a salud mental y salud pública en general. Hablando de datos mundiales, aquí con el Reporte Mundial de Drogas del 2020 de la ONU, hay datos muy interesantes, ¿no? Donde mencionan que hay una preocupación importante por los cambios en el mercado. Se ha observado, por ejemplo, que los estimulantes han sustituido ya a los opiáceos
en la zona de Asia Central y Rusia, una zona donde era característico el consumo de los opiáceos, pero ya está siendo reemplazado por estimulantes. El mercado de metanfetamina crece también de forma alarmante en Afganistán e Irak, una zona que también no era tan frecuente del consumo, pero que ahora realmente se está volviendo un problema grave. 27 millones de personas consumieron estimulantes de tipo anfetamínico en Asia Sudoriental y Norteamérica en el 2018. Esta cantidad probablemente ahora sea mayor, pero creo que queda muy claro que estas cifras son alarmantes, cifras que además superan ya la cocaína. La cantidad de incautaciones de metanfetamina fue récord en el 2018 con 228 toneladas. En 2020 aumentó la compra de sustancias en la Deep Web, uno de los cambios, digamos también, que podemos asociar a la pandemia, al confinamiento, es que, digamos, el mercado de venta ha cambiado precisamente por el confinamiento, por las restricciones, etcétera. Y una de las opciones más peligrosas justamente ha sido que hemos encontrado el aumento de compra en esta opción, digamos, en Internet, ¿no? Derivado de la escasez de los precursores de metanfetamina, hubo un aumento, se detectó un aumento en el precio en Estados Unidos y en México en marzo del 2021. Esta diapositiva también es para representar, digamos, como lo que sabemos o lo que se puede medir un poco acerca del mercado de metanfetaminas. Encontramos que en el 2018, perdón, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se habían incautado en nuestro país 123.56 toneladas de metanfetamina, lo cual representa una cantidad también muy importante y que probablemente tenga que ver con la demanda de la sustancia. ¿Qué pasa en nuestro país? La epidemiología lo que nos dice es que esto va en aumento también. Y aquí les quise presentar esta tabla que, derivado de la preocupación de la CONADIC acerca del cambio de la conducta, pues de salud mental en general, pero también de la conducta adictiva, con apoyo del Observatorio Mexicano de Salud Mental, se hizo una encuesta con un número de participantes bastante importante, como por ahí de 17,000 personas, donde participaron contestando una encuesta de tipo Likert, ¿no? Donde ponían cuáles eran sus cambios durante la pandemia, ¿no? Entonces aquí podemos observar por lo menos 3 datos que se me hacen importantes, ¿no? Sabemos que las sustancias que más se consumen son alcohol, tabaco y, bueno, en tercer lugar, marihuana, ¿no? Pero algo que realmente es interesante de este estudio fue que los tranquilizantes y opioides fueron cuarto y quinto lugar respectivamente, y esto es algo que normalmente no se presenta en la estadística mundial ni local en México, ¿no? De igual manera, 16% y 15% cocaína y metanfetaminas, ¿no? Entonces, creo que es un dato interesante, ¿no? Que tenemos que analizar muy bien, ¿no? Con datos de centros de integración juvenil, CAPAS y centros no gubernamentales, se obtiene esta información que me parece muy, muy importante de platicarles, donde podemos observar que en el caso de los hombres, el primer lugar de demanda de tratamiento por consumo de sustancias es el caso de los estimulantes de tipo anfetamínico, ¿no? Con un 30.9%. En las mujeres, casi igual, le gana alcohol, pero en segundo lugar también tenemos los estimulantes, ¿no? Entonces, en un global, en el total, podemos ver que sí, efectivamente, el primer lugar de demanda de tratamiento son los estimulantes de tipo anfetamínico, lo cual representa, pues, un problema de salud pública muy importante y que debe de ser atendido de la mejor manera, ¿no? En cuanto a datos de centros de integración juvenil, podemos encontrar esta tabla donde menciona, y quiero que se acuerden muy bien de esta tabla porque después vamos a repasarla. Aquí mencionamos que en el 2018
teníamos como principales drogas de mayor impacto el cannabis, ¿no? Con 36.7%, y en segundo lugar, metanfetaminas, con 18%. ¿Sí? Pero, si analizamos ahora la situación actual, o más reciente, ¿sí? Esta gráfica me gusta muchísimo porque es el consumo de drogas alguna vez en la vida, ¿sí? Y observamos que, bueno, sí, en primer lugar está el alcohol, en segundo lugar, en 2021, tenemos cannabis, y en tercer lugar tenemos tabaco, ¿sí? Pero en cuarto lugar, o si lo quieren ver de otro modo, en segundo lugar en cuanto a drogas ilícitas, son las metanfetaminas, en consumo de alguna vez en la vida. Esta gráfica representa del segundo semestre de 2004 al primer semestre del 2021, y las que siguen serán igual, ¿de acuerdo? En el mismo periodo. En esta otra encontramos que el consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas, tenemos otra vez, ¿no? El alcohol y tabaco y marihuana en tercer lugar, pero de igual manera a las metanfetaminas en cuarto lugar, total, ¿no? También es vemos claramente pues aquí los cambios en la tendencia que va hacia la alza en el consumo de metanfetaminas, ¿no? Y esta es la que más me preocupa, ¿sí? Como habíamos visto, en la gráfica del 2018, habíamos dicho que la droga de mayor impacto, reportada en centros de integración juvenil, era cannabis, ¿sí? Pero ya, a partir de por ahí del segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, empezó a ganarle espacio, ¿no? Las metanfetaminas, hasta que en el primer semestre de este año reportamos que efectivamente las metanfetaminas son la droga de mayor impacto en pacientes de centros de integración juvenil. Como conclusiones, sí quisiera mencionar que pues, hay una preocupación por el aumento en la oferta y la demanda mundial de las metanfetaminas, y no se diga en nuestro país. Los daños a la salud tienen alta morbimortalidad de esta sustancia. Es el primer lugar en demanda de atención, y eso nos debe de llamar mucho la atención, y tenemos que enfocar también esfuerzos importantes en la atención de esta sustancia en específico. Se asocia a múltiples patologías, tanto mentales como de salud en general. Y quisiera también incluir esto como conclusión. Debemos de considerar siempre a los grupos vulnerables, en este sentido a las mujeres, y no se diga también a las mujeres embarazadas, que tienen su propio perfil de riesgo y su propio perfil de complicaciones en cuanto al consumo de metanfetaminas, y a la población LGBTTIQ+, que es una población donde frecuentemente se consume metanfetaminas en el contexto del fenómeno de chemsex, ¿no? Que también es como un problema a tratar aparte. Y sin duda también hay una preocupación por la disminución de la pureza por falta de precursores en el mercado, ¿no? Derivado del confinamiento. También se están mezclando otras sustancias y se está haciendo más problemático el producto que está en la calle, ¿no? Sin más, pues dejo la bibliografía que utilicé para la exposición del día de hoy, y les agradezco mucho su permanencia, y me permito también hablar un poco de que por favor no olviden las opciones que tenemos en centros de integración juvenil, tanto consulta externa como centro de día, como hospitalización, están al servicio de todos. Y me gustaría mencionar que tenemos en el portal de autodiagnóstico, es un portal donde se puede acceder a ciertas entrevistas, donde yo puedo medir alguna problemática de consumo o de salud mental en general. Los invito a entrar a esta página, y pues nuevamente les agradezco a todos mucho, y hasta luego.
¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distinción, incluido todo el personal de salud que en este momento el apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Vamos a platicar ahora de otros estimulantes del sistema nervioso central que son las anfetaminas. Como tales, como estimulantes, tienen efectos parecidos a los de la cocaína, pero hay diferencias significativas. En primer lugar, son completamente sintéticos. Estas sustancias no existen en la naturaleza. En segundo lugar, estructuralmente se parecen mucho a nuestros neurotransmisores. Se parecen a la dopamina, a la adrenalina y a la noradrenalina, a las que conocemos en conjunto como catecolaminas. Esta similitud estructural es la que va a hacer que tengan efecto directamente sobre las neuronas que manejan estos neurotransmisores. Hablar de anfetaminas es hablar en realidad de varias sustancias. La anfetamina como tal, a la que se le conoció inicialmente como benzedrina y que se desarrolló con fines clínicos, porque produce broncodilatación y como tal funciona como descongestionante. Se empezó a promover para cuando las personas tuvieran un resfriado, pudieran utilizarlo y se sintieran con menos molestias. Sin embargo, tuvo un éxito extraordinario. Demasiado para que tuviera una respuesta proporcional a la cantidad de personas que presentaban un resfriado. Y es que pronto se vio que esta presentación original de la benzedrina, que fue el nombre comercial de la anfetamina, tenía un algodón que se podía masticar y al estar absorbiéndolo se tenía un efecto euforizante. Y se dieron los primeros casos de abuso y de un uso fuera de lo prescrito y de lo inicialmente diseñado. La anfetamina como tal se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial porque como tiene estos efectos parecidos a los de la cocaína, aumento de la energía, aumento de la capacidad de trabajo, falta de sueño, falta de hambre, poco de aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, mayor sentido y fuerza muscular, un gran uso de nuestras reservas energéticas, pues los pilotos no tenían que dormir. Y al no dormir esto les confería una ventaja sobre el adversario que inmediatamente empezó a utilizar también
anfetaminas. Se han utilizado igualmente en guerras más recientes, como la de Irak, por ejemplo, y quizá la única diferencia con los de la Segunda Guerra Mundial es que ahora se les pregunta a las personas si están de acuerdo en consumirlas. En condiciones de guerra, pues es muy difícil que digan que no, porque si el enemigo no duerme, pues quien duerma va a tener un problema muy serio y una gran desventaja. Sin embargo, desde luego, esto tiene un desgaste físico enorme. Actualmente, las anfetaminas se utilizan a veces para bajar de peso porque quitan el hambre, con los riesgos que tienen asociados a generar una posible dependencia, o para jornadas muy largas de trabajo, como puede ser las personas que manejan a lo largo de toda la noche o que tienen que tener turnos de 36 horas, o estudiantes que no quieren dormir para preparar exámenes y que están utilizando las energías que corresponderían a 2 o 3 días tratando de concentrarlas en un periodo de 24 horas o algo similar, porque no perciben el cansancio. Desde luego, el organismo se desgasta, se cansa, es como estar con el acelerador puesto. Y aunque se tiene esta energía, cuando deje de estarse bajo los efectos de la sustancia, la abstinencia se va a generar un enorme cansancio. Estas fueron las anfetaminas inicialmente, y al ver que después de la Segunda Guerra Mundial los soldados regresaron, muchos de ellos con una dependencia fuerte a las anfetaminas, no las podían dejar, se sentían muy mal si no las consumían, y esto se convertía ya en un problema de salud público importante. Se buscaron cosas parecidas a la benzedrina y se tomó esto como un molde químico al que se le añadió a la anfetamina un grupo metilo. El grupo metilo en química es el CH3, es un grupo muy pequeño. Y así se formó la metanfetamina, que hace alusión a la estructura básica más el grupo CH3. A esta metanfetamina se le conoce como cristal meth en inglés, meth, ice o metanfetamina tal cual. Tiene como características parecidas a las de la anfetamina, todas las de la estimulación, sin embargo es más tóxico. De hecho, se produce una baja de peso mucho más rápida y tiene otros efectos que llevan, por ejemplo, a una pérdida de piezas dentales, con una enorme resequedad en la boca, además un cambio en la acidez que produce rápidamente la pérdida de piezas dentales, incluso en personas muy jóvenes. Además lleva a este desgaste que se paga en el sentido de perder peso, perder energía después cuando uno se está bajo los efectos de la droga, y a la psicosis anfetamínica, que esta psicosis consiste en un grado de estimulación enorme y en empezar a percibir cosas que no existen, como por ejemplo la sensación de que hay insectos bajo la piel. Las personas que perciben o que tienen una psicosis anfetamínica empiezan a hacerse daño en la piel tratando de sacarse esos posibles insectos, y la característica es muy, muy clara en la cantidad de heridas que se ven en la cara. También la metanfetamina puede producir un aumento de la temperatura corporal notable, y a largo plazo se produce una toxicidad de la que platicaremos en otra ocasión. Vámonos ahora a otro derivado que es más complicado estructuralmente y su nombre lo refleja, que es la metilendioximetanfetamina. Casi nadie se refiere a esta sustancia con ese nombre. Le llaman MDMA, que son las siglas de metilendioximetanfetamina, o éxtasis. También se le llama tachas. El éxtasis empezó con unas presentaciones muy particulares, que son pequeñas pastillitas con diferentes imágenes, diferentes grabados, uno de los cuales es una cruz, un tache, se les decía también tachas. Ahora la mayor parte de la gente se refiere a ellas como MDMA, y hay muchas, no solo está la metilendioximetanfetamina, está la metilendioxietilanfetamina, la metilendioxianfetamina, y como los nombres son raros y son largos, más bien se utilizan las siglas MDMA, MDA, MDE. Los efectos son muy parecidos, sumamente estimulantes, pero tiene características particulares.
El cambio estructural de meterle el grupo metileno y 2 oxígenos, que es a lo que alude metilendioxi, hace que no solo se parezca a las catecolaminas, sino también a la serotonina. Y el aumento en la serotonina da efectos particulares, no solo como de empatía, de sentir que las personas se sienten cercanas a otras, a pesar de que no las conozcan, sino que además produce esta hipertermia mucho más marcada, que puede llegar a ser tan importante que incluso desnaturalice proteínas, y estas proteínas, al estar deshechas, traten de liberarse por el riñón y pueda producir un problema serio de falla renal. La hipertermia puede producir otros tipos de toxicidad, simplemente estar a temperaturas de 40 grados centígrados no es saludable, pero a nivel subjetivo se experimentan cambios diferentes que a las personas les pueden parecer interesantes, como pueden ser cambios en la percepción de las luces, de los sonidos, de las texturas. Es una sustancia tóxica y cuando se consume repetidamente, lo que suele suceder es que las personas, cuando no están bajo los efectos de la sustancia, pueden sufrir una depresión clínicamente significativa. Esto sucede porque también produce cambios importantes a nivel cerebral. Las anfetaminas se diferencian de la cocaína en la duración de sus efectos. A pesar de que son todas estimulantes del sistema nervioso central, la cocaína tiene efectos que duran unos cuantos minutos, 1 hora aproximadamente, y se tiene que tomar repetidamente. Y las anfetaminas tienen duración de varias horas. Esto hace que su patrón de consumo sea diferente. También el mecanismo de acción no se parece entre las anfetaminas y la cocaína, pero hablaremos de esto en otra ocasión. Juntos por la Paz, CONADIF, Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es el Dr. Víctor Guiza.
Yo soy el jefe de hospitalización y proyectos clínicos de Centros de Integración Juvenil y me permito agradecer muchísimo a la CONADIC y a Centros de Integración Juvenil por invitarme a este Facebook Live, donde hablaremos un poco acerca del consumo de metanfetaminas en nuestro país. Abordaremos un poco los temas de historia de la sustancia, qué son las metanfetaminas, qué efectos tiene en el cuerpo, la situación mundial en cuestión de esta sustancia, la epidemiología en México y al final algunas conclusiones. Se ha descrito que en 1887 se sintetizó por primera vez la anfetamina. Seguramente diré el nombre mal de este químico porque es un químico rumano, pero fue sintetizada por Lazar Edeleanu. Fue hasta 1930 que se estudia su acción en el sistema nervioso central como un estimulante. En 1932, la anfetamina normalmente se utilizaba para el tratamiento de asma, ya que es un buen broncodilatador. También se utilizó para narcolepsia, obesidad y en algunos casos para el TDA. No es hasta 1919 que en Japón, mediante la N-metilación de la anfetamina, se crea o se sintetiza la metanfetamina por Akira Ogata, un químico japonés. A partir de esta época de la Segunda Guerra Mundial, se generaliza su uso en Estados Unidos, en Japón y en Alemania, ya que pues, es una sustancia que permitía una mejor acción en combate para los soldados. Y al final de la guerra, en 1941, se vende comúnmente sin receta en Japón. Esto con la finalidad de contrarrestar somnolencia y aumentar la vitalidad. Excelentes características para una población que necesitaba trabajar muchísimo, ¿no? Ya en la posguerra hubo un excedente de este medicamento y en la imagen podemos ver el ejemplo de la caja con la que se vendía con el nombre de Filopon. En 1954, el número de personas dependientes a la metanfetamina en Japón aumentó a más de 550,000 y se habla de que esta es la primera epidemia de consumo de metanfetaminas, aunque pues ha habido muchas más y hasta la actualidad hay un problema del consumo en este país. En la época de los 60 en los Estados Unidos se vendía de forma común para el tratamiento de la obesidad y la depresión. No es hasta los años 70 que se implementan restricciones legales. Esto ocurriendo en la Convención de Viena de 1971. A partir de estas restricciones, cambia el patrón de usuario. A un inicio de trabajadores manuales, posteriormente siendo utilizada en estudiantes universitarios, profesionales calificados y en mujeres, que en ese entonces era una población que normalmente no consumía estas sustancias. ¿Qué es la metanfetamina? Como ya habíamos hablado, es un derivado de la anfetamina, es como un primo hermano, ¿no? Que básicamente la diferencia es la N-metilación, ¿no? Claramente es un estimulante del sistema nervioso central muy potente, es altamente liposoluble, lo que le permite llegar a la barrera hematoencefálica de una forma mucho más rápida y tener sus efectos inmediatos en el sistema nervioso central. Libera grandes cantidades de monoaminas al espacio sináptico, no nada más dopamina, que es generalmente en lo que nos enfocamos, sino también serotonina y norepinefrina. Y en esta presentación pueden ver aquí la representación gráfica de la molécula. En cuanto al mecanismo de acción, se dice que disminuye la recaptura de monoaminas al bloquear los transportadores de cada una de ellas, tanto de norepinefrina, de serotonina y de dopamina. También interactúa con el TAR-R1, que es Trace Amine Associated Receptor, lo cual inhibe la recaptura de dopamina dependiente de este receptor. De igual manera, reduce la expresión de transportadores de dopamina, lo que permite que tengamos mucho de este neurotransmisor en el espacio sináptico. Inhibe también la actividad de la monoaminoxidasa, una enzima que se dedica a eliminar
las monoaminas o estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Y por último, también se ha descrito que aumenta la expresión y actividad de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima que ayuda a la síntesis de la dopamina. En cuanto al efecto del consumo, perdón que tenga esta imagen en inglés, pero quise dar crédito al ilustrador Joshua Seong, que en colaboración con Very Well, una página que habla de estas situaciones, crearon esta buena imagen que me pareció muy útil para la exposición. Lo que nos dice aquí es que qué pasa en la intoxicación con metanfetamina, ¿no? Por un lado tenemos los efectos psicológicos, donde podemos observar delirio, psicosis, alucinaciones. Por otro lado también tenemos el efecto como más placentero de la sustancia, que es la euforia. Puede presentarse también episodios de agresión, tanto autoagresivas como heteroagresivas, y esta sensación de autoconfianza, ¿no? Por otro lado, tenemos los efectos físicos, ¿sí? Que se representan principalmente por complicaciones cardíacas. Podemos ver cambios importantes en el ritmo cardíaco, principalmente taquicardia. Hay una estimulación completa del cuerpo, se presenta frecuentemente náusea y la sensación de frío o calor. Una de las complicaciones también graves de esto es que puede aumentar mucho la temperatura y provocar, como aquí podemos observar también, convulsiones. Hay también complicaciones, como les decía, cardíacas más graves, como puede ser el infarto o algunas arritmias fatales, ¿no? Esto puede relacionarse con la muerte y, evidentemente, pues también tenemos la complicación de que podemos desarrollar dependencia a esta sustancia, ¿no? En cuanto a los efectos a largo plazo, tenemos este estudio, un metaanálisis que habla acerca de cuáles son los principales déficits cognitivos que podemos encontrar en personas ya con un consumo crónico de esta sustancia. Pues primero hablamos de que hay un déficit en la cognición global, también en la atención, las funciones ejecutivas, en la fluidez del lenguaje, en el aprendizaje verbal, la memoria visual, la memoria de trabajo, pero sobre todo tenemos que subrayar que los déficits más importantes en estos pacientes es en el control de impulsos y en la cognición social, que es esta habilidad, ¿no?, que tenemos los seres humanos para reconocer reglas sociales y situaciones sociales específicas. En este sentido se estudia cuando se le pone a un paciente o una persona que consume esta sustancia imágenes de caras de otras personas, donde ellos deben de identificar si están tristes, si están enojados, si están serios, si es una expresión neutral, etcétera, ¿no? Y aquí es donde observamos mayores déficits. Continuando con los efectos a largo plazo, tenemos que considerar siempre los trastornos mentales y de la conducta que están asociados al mismo consumo de la metanfetamina, ¿no? Se relaciona muchísimo con depresión, con ansiedad, con fatiga crónica, con trastornos del sueño y además también con trastornos de la conducta alimentaria. Sin duda, una de las complicaciones en salud mental más importantes del consumo de metanfetaminas es la psicosis. Es una de las características que más hacen que acudan los pacientes a servicios especializados, ¿no? También podemos encontrar cuestiones que no tienen tanto que ver con salud mental, pero que tienen una repercusión grave en la funcionalidad de nuestros pacientes, como es la pérdida de peso extrema, ¿no? En caso porque es un anorexigénico, es decir, quita el hambre, ¿no?, el consumo de la metanfetamina. También encontramos isquemias intestinales, deshidratación, híleo paralítico. Esto es producido principalmente porque hay cambios importantes en el sistema nervioso del intestino, ¿sí? También podemos encontrar diarrea,
Esto derivado también de cambios en la microbiota intestinal. Y, por último, algo que se está estudiando mucho en los últimos años son los cambios en las vías colinérgicas antiinflamatorias, que esto va a producir un estado inflamatorio global y todas las consecuencias que esto significa, ¿no? Sin duda, una de las complicaciones más comunes y más graves es la dependencia de esta sustancia, y derivado de que hay diferentes vías de consumo de esta sustancia, es decir, puede ser fumado, puede ser esnifado, puede ser vía oral y también puede ser vía intravenosa. Cuando se consume de esta manera, de vía intravenosa, tenemos que considerar también todos los riesgos que esto mismo implica. Por ejemplo, el riesgo aumentado de contraer VIH, hepatitis B o C, y también considerando como infecciones locales, ¿no? Abscesos, etc. Otro de los problemas comunes que podemos encontrar son problemas dentales en estas personas que consumen. De hecho, la Academia Americana de Dentistas reconoce como un síndrome en específico como los dientes de metanfetamina, ¿no? Y se ha descrito que probablemente lo que ocurre es que al fumar la metanfetamina se crea una deshidratación muy importante de la boca y además como una higiene menor una higiene bucal mucho menor en estas personas, y además crea también como un efecto secundario bruxismo, que es como rechinar los dientes, el apretar mucho la mandíbula, y esto provoca como estos cambios, ¿no? De igual manera encontramos problemas en piel, ¿sí? Es muy común la comezón intensa y el dolor en la piel, y por eso es que hay muchas heridas por rascado. Hablando de salud mental en general, el panorama actual de los trastornos mentales, derivado también de un estudio que hizo el Lancet en 2018, que, digamos, por frecuencia empezamos a enumerar a los trastornos mentales, y podemos aquí ver que el primer lugar son los trastornos de ansiedad, en segundo lugar los trastornos depresivos, pero en tercer lugar los trastornos por consumo de sustancias. Esto nos habla de la importancia del problema que tenemos en cuanto a salud mental y salud pública en general. Hablando de datos mundiales, aquí con el Reporte Mundial de Drogas del 2020 de la ONU, hay datos muy interesantes, ¿no? Donde mencionan que hay una preocupación importante por los cambios en el mercado. Se ha observado, por ejemplo, que los estimulantes han sustituido ya a los opiáceos en la zona de Asia Central y Rusia, una zona donde era característico el consumo de los opiáceos, pero ya está siendo reemplazado por estimulantes. El mercado de metanfetamina crece también de forma alarmante en Afganistán e Irak, una zona que también no era tan frecuente del consumo, pero que ahora realmente se está volviendo un problema grave. 27 millones de personas consumieron estimulantes de tipo anfetamínico en Asia Sudoriental y Norteamérica en el 2018. Esta cantidad probablemente ahora sea mayor, pero creo que queda muy claro que estas cifras son alarmantes, cifras que además superan ya la cocaína. La cantidad de incautaciones de metanfetamina fue récord en el 2018 con 228 toneladas. En 2020 aumentó la compra de sustancias en la Deep Web, uno de los cambios, digamos también, que podemos asociar a la pandemia, al confinamiento, es que, digamos, el mercado de venta ha cambiado precisamente por el confinamiento, por las restricciones, etcétera. Y una de las opciones más peligrosas justamente ha sido que hemos encontrado el aumento de compra en esta opción, digamos, en Internet, ¿no? Derivado de la escasez de los precursores de metanfetamina, hubo un aumento, se detectó un aumento en el precio en Estados Unidos y en México en marzo del 2021. Esta diapositiva también es para representar, digamos, como lo que sabemos o lo que se puede
medir un poco acerca del mercado de metanfetaminas, encontramos que en el 2018, perdón, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se habían incautado en nuestro país 123.56 toneladas de metanfetamina, lo cual representa una cantidad también muy importante y que probablemente tenga que ver con la demanda de la sustancia. ¿Qué pasa en nuestro país? La epidemiología lo que nos dice es que esto va en aumento también. Y aquí les quise presentar esta tabla que, derivado de la preocupación de la CONADIC acerca del cambio de la conducta, pues de salud mental en general, pero también de la conducta adictiva, con apoyo del Observatorio Mexicano de Salud Mental. Se hizo una encuesta con un número de participantes bastante importante, como por ahí de 17,000 personas, donde participaron contestando una encuesta de tipo Likert, ¿no? Donde ponían cuáles eran sus cambios durante la pandemia, ¿no? Entonces aquí podemos observar por lo menos 3 datos que se me hacen importantes, ¿no? Sabemos que las sustancias que más se consumen son alcohol, tabaco y, bueno, en tercer lugar, marihuana, ¿no? Pero algo que realmente es interesante de este estudio fue que los tranquilizantes y opioides fueron cuarto y quinto lugar respectivamente, y esto es algo que normalmente no se presenta en la estadística mundial ni local en México, ¿no? De igual manera, 16% y 15% cocaína y metanfetaminas, ¿no? Entonces, creo que es un dato interesante, ¿no? Que tenemos que analizar muy bien, ¿no? Con datos de centros de integración juvenil, CAPAS y centros no gubernamentales, se obtiene esta información que me parece muy, muy importante de platicarles, donde podemos observar que en el caso de los hombres, el primer lugar de demanda de tratamiento por consumo de sustancias es el caso de los estimulantes de tipo anfetamínico, ¿no? Con un 30.9%. En las mujeres, casi igual, le gana alcohol, pero en segundo lugar también tenemos los estimulantes, ¿no? Entonces, en un global, en el total, podemos ver que sí, efectivamente, el primer lugar de demanda de tratamiento son los estimulantes de tipo anfetamínico, lo cual representa, pues, un problema de salud pública muy importante y que debe de ser atendido de la mejor manera, ¿no? En cuanto a datos de centros de integración juvenil, podemos encontrar esta tabla donde menciona, y quiero que se acuerden muy bien de esta tabla porque después vamos a repasarla. Aquí mencionamos que en el 2018 teníamos como principales drogas de mayor impacto el cannabis, ¿no? Con 36.7%, y en segundo lugar metanfetaminas con 18%, ¿sí? Pero si analizamos ahora la situación actual o más reciente, ¿sí? Esta gráfica me gusta muchísimo porque es el consumo de drogas alguna vez en la vida, ¿sí? Y observamos que, bueno, sí, en primer lugar está el alcohol, en segundo lugar, en 2021 tenemos cannabis y en tercer lugar tenemos tabaco, ¿sí? Pero en cuarto lugar, o si lo quieren ver de otro modo, en segundo lugar en cuanto a drogas ilícitas, son las metanfetaminas en consumo de alguna vez en la vida. Esta gráfica representa del segundo semestre de 2004 al primer semestre del 2021 y las que siguen serán igual, ¿de acuerdo? En el mismo periodo. En esta otra encontramos que el consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas, tenemos otra vez, ¿no? el alcohol y tabaco y marihuana en tercer lugar, pero de igual manera a las metanfetaminas en cuarto lugar, total, ¿no? También es vemos claramente pues aquí los cambios en la tendencia que va hacia la alza en el consumo de metanfetaminas, ¿no? Y esta es la que más me preocupa, ¿sí? Como habíamos visto,
en la gráfica del 2018 habíamos dicho que la droga de mayor impacto reportada en centros de integración juvenil era cannabis, ¿sí? Pero ya a partir de por ahí del segundo semestre de 2019 y el primero de 2020 empezó a ganarle espacio, ¿no? Las metanfetaminas, hasta que en el primer semestre de este año reportamos que efectivamente las metanfetaminas son la droga de mayor impacto en pacientes de centros de integración juvenil. Como conclusiones, sí quisiera mencionar que pues, hay una preocupación por el aumento en la oferta y la demanda mundial de las metanfetaminas, y no se diga en nuestro país. Los daños a la salud tienen alta morbimortalidad de esta sustancia. Es el primer lugar en demanda de atención y eso nos debe de llamar mucho la atención, y tenemos que enfocar también esfuerzos importantes en la atención de esta sustancia en específico. Se asocia a múltiples patologías, tanto mentales como de salud en general. Y quisiera también incluir esto como conclusión. Debemos de considerar siempre a los grupos vulnerables, en este sentido a las mujeres, y no se diga también a las mujeres embarazadas, que tienen su propio perfil de riesgo y su propio perfil de complicaciones en cuanto al consumo de metanfetaminas, y a la población LGBTTIQ+, que es una población donde frecuentemente se consume metanfetaminas en el contexto del fenómeno de chemsex, ¿no? Que también es como un problema a tratar aparte, y sin duda también hay una preocupación por la disminución de la pureza por falta de precursores en el mercado, ¿no? Derivado del confinamiento. También se están mezclando otras sustancias y se está haciendo más problemático el producto que está en la calle, ¿no? Sin más, pues dejo la bibliografía que utilicé para la exposición del día de hoy, y les agradezco mucho su permanencia, y me permito también hablar un poco de que por favor no olviden las opciones que tenemos en centros de integración juvenil, tanto consulta externa como centro de día, como hospitalización, están al servicio de todos. Y me gustaría mencionar que tenemos en el portal de autodiagnóstico, es un portal donde se puede acceder a ciertas entrevistas, donde yo puedo medir alguna problemática de consumo o de salud mental en general. Los invito a entrar a esta página y pues nuevamente les agradezco a todos mucho y hasta luego. Dice en todo el mundo fentanil, unas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergiendo todo el personal de salud que en este canal, vía telefónica, redes sociales y presencial, a quien lo necesite. Gobierno de México.